En 1767, tras una brutal operación represiva, los misioneros jesuitas fueron detenidos y deportados de todos los territorios españoles de América. Fecha fundamental para el Nuevo Mundo. Vastos territorios que acababan de ser conquistados para Dios fueron devueltos a la miseria y a la barbarie. Esto es, al infierno, al inmundo dominio de Satanás. Miles de indios que vivían pacíficamente en las misiones jesuíticas, que pretendían trabajar la tierra, a leer y a escribir, y que creían como seres humanos, fueron condenados a la muerte, o peor, a la degradación material y moral. Otros simplemente desaparecieron en las soledades inexploradas de la Amazonia o del Gran Charco. La expulsión masiva de los jesuitas destruyó aparentemente ese imperio creado por los conquistadores de Dios. Aparentemente porque a la larga la decisión de la monarquía de expulsar a los jesuitas de España y de sus colonias no hizo sino precipitar el sentimiento de identidad y de rebeldía a lo largo de toda la América española. El germen de la independencia estaba ya inoculado. Por eso, Michelet, por aquellos años, decía que si se detenía a un hombre en la calle y se le preguntaba con qué se relacionaba a los jesuitas, la respuesta era inevitable: con una revolución. La libertad ha sido una de las palabras clave de las enseñanzas de su fundador. Por eso fueron los jesuitas quienes trajeron a la modernidad y que llevaron implícita ese nuevo concepto de libertad al Nuevo Mundo. Fueron ellos quienes fomentaron y difundieron los estudios que nos abrieron los ojos a los latinoamericanos. En realidad, el germen de la actitud contestataria lo habrían venido inoculando en todo el mundo cristiano. De ahí que el papel central que jugaron, por ejemplo, en la contrarreforma, como también decía Michelet, pusieron a la iglesia de cabeza. En cierto sentido, pusieron al mundo de cabeza. Basta recordar que en vez de atrincherarse en la escolástica, le arrebataron al poder tomista, quienes en buena medida habían dominado el pensamiento político a través de las enseñanzas de Santo Tomás. Integrados místicamente en la disciplina militar impuesta por Loyola, emprenden o deben emprender su misión desvinculándose de todo lazo mundano o familiar. Los bienes materiales pueden tener, van o deberían ir a parar a los pobres. Tal es el caso como Ignacio en Montserrat. Cambió sus elegantes ropas por las de un mendigo antes de iniciar su peregrinación. Las enseñanzas están muy claras en las constituciones y en los ejercicios, pero quizá se vive en la autobiografía del santo, que dictó al padre Goncalves de Cámara a mediados de 1555. Por eso, los rituales, los jesuitas son o deben ser parcos hasta la saciedad y prescindir de boatos y pomposas ceremonias. Apenas deben dedicar tiempos a ayunos y vigilias que les debiliten el cuerpo. No malgastar su esfuerzo aparentando ficticias dedicaciones piadosas, pero se emplean o deben emplearse en el desarrollo del espíritu y muy especialmente del intelecto. Es por eso que los jesuitas fundan colegios en vez de conventos. No viven de la limosna, sino de su trabajo. Y lo más importante, a lo largo de los siglos se ha dispersado por los 5 continentes difundir el mensaje de Jesús. Todo esto se ha enfrentado en más de una ocasión no solo a los gobiernos, sino a los pontífices mismos, a quienes sirven según el precepto de acatado. Porque aunque ese acatamiento es incondicional y forma parte integral de la regla, lo es solo para la representatividad del pontífice y no a su persona. Por tanto, no están obligados a mostrar fidelidad y obediencia o tal o cual al Papa, sino a la figura suprema de la jerarquía eclesiástica, al ocupante del trono de San Pedro y representante máximo de Jesucristo en la tierra. También por todo esto, la actitud de los jesuitas se contrapone con el concepto de muchos otros católicos que reducen lo cristiano al devocionismo sentimental. Confesiones, comuniones rutinarias, rosarios vespertinos, golpes de pecho, novenas, procesiones, a un angelismo blandón y dulzón,
según el cual el hombre de veras piadoso debe desentenderse de las trágicas y rudas realidades temporales de tantas injusticias sociales. Nos asusta en ocasiones la violencia con la que son capaces de desplegar en estos casos especiales, como durante la llamada teología de la liberación. Había que poner en especial atención en aquel paisaje de la autobiografía de San Ignacio, en que apenas iniciado su peregrinar en un burro, se encuentra en el camino a Montserrat con un moro. Entablan una amena conversación, pero algo menciona de pasada San Ignacio sobre la virginidad de María, que provoca las risas y las burlas del incrédulo moro, quien, como iba a caballo, no tardó en adelantarse. San Ignacio se tragaba por un momento el coraje, pero reaccionaba pronto. Un soldado de Cristo no podía permitir que un infame moro se burlara, así como así de la virginidad de María. Decide alcanzarlo y sin más trámite darle de puñaladas. Pero sabe que parte fundamental de su reciente conversión ha sido atemperar su violento carácter y prefiere ponerse en manos de Cristo. En el siguiente cruce de caminos, suelta las riendas y deja que el burro elija por dónde ir. Si es por el camino del moro, tomará venganza. De otra manera, se resignará a dejarlo en paz. Felizmente sucedió esto último. Y si hubiera acontecido lo contrario, habría sido Ignacio menos santo, como lo pretendía, que le hubiera dado las puñaladas al moro. Lo cierto es que en el explosivo temperamento de su fundador se encuentra en potencia todo en cuanto ha hecho o ha intentado hacer la compañía. También hay que señalar que las excelencias literarias de esta autobiografía, porque no hay que olvidar que San Ignacio se extasiaba contemplando las flores o se elevaba emocionalmente hasta las lágrimas ante un cielo estrellado y gustaba hondamente del canto de la liturgia sagrada. Un alma así tenía que poseer un sentimiento artístico muy desarrollado, que se refleja en la luminosidad de sus escritos más personales, porque además San Ignacio pertenece a esa estirpe de hombres que ha salido del mundo a luchar contra los molinos de viento a partir de sus lecturas. Don Quijote lo haría a partir de estas novelas de caballería. San Ignacio a partir de la vida de los santos que leyó convaleciente después de casi perder una pierna por pelear contra los franceses en Pamplona. Y si Don Quijote hubiera leído varias vidas de los santos y San Ignacio novelas de caballería, ¿serían muy diferentes el uno del otro? No lo creo. Y más bien nos gustaría pensar que se intercambiaban sus libros en secreto. Quizá ninguna otra anécdota dibuja mejor a San Ignacio como aquella que cuenta el propio Goncalves de Cámara cuando le preguntó cuál sería su reacción si, como era de temerse, el Papa disolviera la Compañía de Jesús. La respuesta de San Ignacio es reveladora. Le pediría al Señor 5 minutos para hacerse a la idea y luego empezaría a trabajar para reconstruirla. Por eso, como se ha dicho en sus biógrafos más solemnes, ningún otro santo ha acercado tanto a Dios al mundo como a los hombres. Es el verdadero mundo de los hombres de carne y hueso, pero también de las pasiones, ambiciones y capacidades de ser, su resignación, como San Ignacio, algo que está reflejado mejor en sus escritos en la autobiografía. ¿Y por qué traigo a cuento este escrito de San Ignacio de Loyola? Hace un día murió el Papa Francisco, jesuita, que se le critica por ser un reformador que no tuvo reforma, por crear una revolución que no fue revolución. Pero no podemos negarle que sí acercó el papado al mundo mundano. No tiene una encíclica, no tiene unas cartas, no tiene un legado más allá, pero por lo menos se hizo más con estos postulados de los jesuitas, se hizo un mundo mejor.